Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Hola, buenos días. Estamos muy contentas por un día tan hermoso como hoy, ¿verdad? Y como todos los días, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Y pues extrañándolas porque pues ya para mí una semana es mucho. Así que estamos muy contentas y muy agradecidas con Dios porque Él es bueno y ha sido bueno todo el tiempo. Gracias por su fidelidad, gracias por su amor, por su provisión y todo lo que Él sabe dar, ¿verdad? Así que también agradecemos por sus vidas y que yo sé que en esta mañana unos ya se conectaron y otros se van a conectar. O si tú vas ahí manejando en carrito rumbo a tu trabajo y que ya estás listo y preparado para la palabra que Dios tiene para tu vida. Una palabra que sin duda te va a hacer despertar. Una palabra que te va a inquietar, pero también una palabra que te va a levantar. Una palabra que te va a restaurar. Y sobre todo, quitando muchos argumentos que el enemigo pone en nuestras mentes, muchos prejuicios, ¿verdad? Y que necesitamos estar abiertos a lo nuevo que Dios tiene a nuestras vidas, guiados sin duda por el Espíritu Santo. Así que mire, hoy traemos un tema muy, muy, muy importante. Y que yo sé que va a inquietar tu vida y ahí hay ministerios que sin darte cuenta o dones que ahí los tienes, pero que hoy sin duda el Señor los va a despertar. Y sabes, hoy vamos a hablar sobre un tema sobre guerra espiritual. Y está basado bajo un libro de Levántate y Pelea, donde su autor es Ken Abraham, y te lo recomiendo, ¿verdad? Te lo recomiendo que sin duda alguna va a abrir muchos sentidos en el área espiritual, sobre todo, ¿verdad? Que hay un Dios, que hay un Jehová de los ejércitos, que hay un Jesucristo que está haciendo el llamado a esos guerreros a que se levanten, a que salgan de la pasividad, sobre todo en un mundo donde sabemos que el enemigo está trabajando duramente y estratégicamente y que la iglesia necesita estar despierta. Y como dice su palabra ahí en Efesios 6:10 al 12, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que estar muy atentos, que dice y que habla sobre la armadura de Dios, que dice que es necesario que nos fortalecemos en el poder de la fuerza poderosa del gran Rey de la Gloria, pero sobre todo que tenemos que estar vestidos, ¿verdad?, de toda esa armadura que Dios nos entrega, ¿verdad?, para poder pelear, enfrentar sobre todo a las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Y tú lo sabes que no tenemos lucha ni con sangre, ni con carne, sino contra toda potestad, principados y gobernantes de maldad. Pero es necesario que nos levantemos, amén. Así que yo quiero que si tú estás ahí en casita, pues prepárate ahí con papel y con lápiz, porque yo sé que el Señor va a traer una revelación a tu espíritu de que es necesario que estemos ahora sí bien despiertos, como la Biblia nos llama, como centinelas, como unos atalayas, porque sabemos que el enemigo trae un firme propósito y él no juega a ser Satanás, ¿verdad? Y que la palabra de Dios nos enseña aún a saber las estrategias que el enemigo usa, a saber y estar muy sobre todo a conocer a nuestro enemigo cómo opera, ¿verdad? Es necesario que lo conozcamos para que tú sepas cómo confrontarlo, pero más necesario es que sepas las armas
que Dios nos ha entregado como guerreros y guerreras del Señor. Así que nosotros en el nombre de Jesús vamos a orar para que el Espíritu Santo, ahí donde tú estás en casa o cocinando o haciendo cualquier otra cosa, trabajando, o otros yendo a su trabajo, pero que el Espíritu Santo ahí va contigo y está contigo y es el que trae la revelación de la palabra, ¿verdad? Para que Dios te dé ese discernimiento de espíritus. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo creo, Padre, que tú estás con las personas correctas, a la hora correcta, en el lugar correcto, Padre eterno, para que ese de repente de tu palabra, Señor precioso, se haga presente y lo tomemos por obra y lo apliquemos a nuestras vidas. Pero sobre todo, que las armas que nos han entregado, que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, sean hoy destruidas. Padre, quita todo prejuicio, quita todo paradigma que se haya el enemigo levantando, todo dardo de fuego que el enemigo haya, Señor, acechado sobre el cuerpo de Cristo, hoy se arruina, se anila, se anula, y que todo diseño del enemigo, sin duda alguna, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, se anula y se deshace. Así que hoy vamos a confrontar uno de los primeros temas, y nuestras hermanas que vienen conmigo seguirán con la secuencia, pero anota ahí donde el primer tema se va a llamar estamos en una pelea. Así es, estamos en una pelea, y una pelea es real, ¿verdad? Es una pelea real. Y déjame decirte que desde el momento que nacemos en Cristo, que somos parte de la familia y cuerpo de Cristo, que pasamos, ¿verdad?, al reino de los cielos, al reino de la luz, ahí ya estamos confrontando conflictos en una guerra espiritual. Como hijos de Dios tenemos que aprender a saber usar las armas, pero también, como dije, a conocer las estrategias de Satanás, ¿verdad? Y que como cualquier guerra, o sea, queramos o no queramos, de verdad que somos muy afectados, ¿verdad? Y sobre todo que tienes que saber, como padre y madre de tu casa, que te levantes como madre cuando el enemigo quiera entrar a tu casa y saquearla. Así que pídele al Señor que te dé ese discernimiento de espíritus cuando el enemigo quiera entrar a robar lo que te pertenece. Amén. Y como dijimos, estamos en una guerra contra el mal, un mal personal, ¿verdad? Que también hay luchas personales, también hay luchas, y que son luchas sobrenaturales, encabezados y por el mismísimo Satanás. Amén. Como dije ahorita, el diablo no juega a ser diablo. Él viene a matar, robar y a destruir. Por lo tanto, tú tienes que aprender que las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir toda obra de maldad que Él vino a rescatar, ¿verdad?, lo que le pertenece. Y cuando Jesús dijo, vengo a rescatar lo que me pertenece, aún Él sabe que tiene que ser violento, ¿verdad? Hay una lucha en los cielos que donde dice la palabra de Dios que tenemos que ser violentos para arrebatar, ¿verdad?, lo que es nuestro. Así que tenemos que ser violentos, no tenemos sin duda alguna que ser ingenuos, ¿verdad? Y como todo nace en el reino de Dios, se hereda el conflicto, y que este conflicto está desde el inicio de nuestros primeros padres, Adán, ¿verdad?, y Eva. Enfrentaron uno de los primeros, ¿verdad? Oh, sí, pues, ¿qué te puedo decir? Luchas satánicas, ¿verdad? Porque, pero mira, ¿qué te podré decir? Que eficacia de Satanás, y qué mentiroso Satanás, pero cómo pudo envolver a Eva, ¿no? Y poder que Eva tuvo que caer, y cayó, ¿verdad?, en esa guerra, y que no nomás ella, ¿verdad?, fue la afectada, sino que todo un pueblo,
toda una humanidad fue afectada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que tienes que entender que no solamente tú vas a ser afectada, va a ser afectada, ¿verdad? Un diseño de Dios, va a ser afectado tu casa, tu familia, ¿verdad? A los que te rodean. Así que, por lo tanto, tú tienes que aprender y tienes que saber que sí hay un conflicto satánico, ¿verdad? Tú sabes que el enemigo, junto con sus séquitos de demonios, está destrozando amistades, matrimonios, ¿verdad? Jóvenes y relaciones familiares, ¿verdad? Incluso está dividiendo iglesias, ¿verdad? Está minando el sustento de muchos creyentes, ¿verdad? Y como todos saben que desgraciadamente, ¿verdad? Se está llevando muchas almas al infierno. Entonces tenemos que levantarlo. Pero ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a impedirlo? Primero que nada te dije que tenemos que saber cómo Él trabaja, ¿verdad? Por eso yo te digo que hoy es el día, si tú lo estás escuchando, ¿verdad? Tienes que saber, ¿verdad? Que no tienes que ser ingenua, ¿verdad? Y no lo tomes por poco. Tienes que levantarte y pelear en el nombre de Jesús, y junto con el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, que vive dentro de nosotros, y otra arma tan poderosa como es la sangre de Cristo, ¿verdad? Son armas tan poderosas y que están contigo. Y mírate que no estás sola. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con eso es más que suficiente para levantarte con esa osadía, con esa valentía, ¿verdad? Y digamos, es tiempo de pelear. Es tiempo de salir de la comodidad y de la pasividad, pero también de la ingenuidad. Un pueblo pereció porque no tenía conocimiento de la palabra. Pero creo que ya te estoy metiendo y ahora sí que en aprietos, porque ahora ya lo sabes y vas a aprender, ¿verdad? Muchos no saben cómo enfrentar a un mismo enemigo, pero déjame decirte que el Señor, desde el momento que Él venció en la cruz, desde esa palabra, dos palabras tan chiquitas, pero poderosa en Dios para destruir. Una palabra que el Señor en aquella cruz dijo: consumado es. Y ni te imaginas, ¿verdad?, la poderosa palabra que hay detrás de consumado es. Una palabra que solamente el Espíritu Santo te la puede revelar, ¿verdad? Donde tú entiendes, ¿verdad?, que el Señor te ha dado, le ha delegado, y a Él le plació, ¿verdad?, entregarte la autoridad, el poder, ¿verdad?, para poder vencer toda estrategia, toda conspiración que se levante en contra de tu casa, de tu ministerio, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando, Dios te está llamando, quiere levantar un pueblo que salga de la comodidad. ¿Para qué? Para convertirnos en guerreros y entrar y ser parte del ejército de Jehová. Oye, no es cualquier ejército, es un ejército poderoso en Dios, para poder destruir toda obra de maldad, ¿verdad? Entonces, entrando en este tema, Él quiere que tú sepas y te quiere recordar que hay una armadura, ¿verdad? Hay una armadura que te puede proteger y que puedes enfrentar, y que no es cualquier armadura con la cual tú puedes confrontar a Satanás. Estamos hablando de una armadura espiritual y de una armadura sobrenatural, ¿verdad? Entonces, y todavía, ay, Padre hermoso, todavía, fíjate lo que te pone el Señor, hay ángeles de alto rango a favor tuyo, que estamos peleando juntos. Y ahora uno de esos nombres poderosos que tú tienes que aprender se llama Jehová Sabaoth, el que pelea por ti, el que pelea por mí y el que pelea por nosotros. Amén. Entonces tú tienes que
que aprender a vencer al maligno y a desafiar a los poderes demoníacos. Amén. Así que no tienes por qué temer, porque debes entender que el momento que el Señor dijo, ya consumado es, todo lo hice, ¿verdad? Y como dijo, así como el Señor ha vencido al mundo, nosotros somos más que vencedores. Amén. Entonces, tú tienes que entender que hay un león de Judá, que cuando él ruge, y ruge con fuerza, él entonces derriba a toda serpiente y escorpiones, todo animal, ¿verdad? Rastrero que quiera venir a destruir tu ministerio, ¿verdad? A tu casa. Así que es tiempo de levantarte. Muchos sabes que, más sin embargo, muchos de nosotros nos limitamos a mirar, ¿verdad?, cómo Satanás trabaja en nuestros gobiernos, en las iglesias, en las escuelas, en los hogares y en nuestras vidas personales, como que algo que como que lo tenemos que aceptar, y no tenemos por qué aceptarlo. Indudablemente yo creo que Dios es un Dios estratégico, y yo creo que Dios indudablemente en el gobierno, en la Cámara de Diputados, senadores, en cada el presidente de México, ¿verdad? Tiene Dios también hombres y mujeres que les dio la habilidad, el poder para poder arruinar aún esas leyes que se levantan en contra, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, en contra del diseño de Dios. Pero lo que nos compete a nosotros, claro, dice, tú no tienes esa habilidad porque Dios es estratégico y el Señor ahí tiene personas para derribar esas leyes abominables. El trabajo de nosotros es orar, es interceder, es arruinar hasta que se deshaga todos esos conflictos que el enemigo trabaja en los gobiernos, en las escuelas, ¿verdad? Debemos estar, no debemos de aceptarlo, como dice, ¿verdad? Este escritor, no tenemos que ser pasivos. Tienes que entender que hay un conflicto y que el enemigo es el que quiere instruir a nuestros hijos en las escuelas, ¿verdad? Y yo creo que estamos peor que los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y tú sabes de lo que estamos hablando, de aún cómo nuestro enemigo quiere meterse, introducirse en las escuelas, y que sea el enemigo que quiera instruir las aberrantes leyes, ¿verdad?, a nuestros hijos. Pero no lo debemos de permitir, no debemos de aceptarlo. Tal vez tú dirás, es que no puedo hacer mucho. Sí puedes hacer mucho. Cuando una iglesia se levanta como de guerra a interceder y a arruinar toda conspiración satánica que quiera venir, entonces tú sabes cómo pelear, cómo confrontar, ¿verdad? Pero primero que nada, claro que hay como si nada. Tienes que aprender que para estar en una guerra tienes que prepararte anteriormente, ¿verdad? No tienes que abrir puertas, tienes que estar alineado a la voz de Dios, ¿verdad? A saber cómo usar esas armas y decir, Señor, ¿qué armas aparte de mi espada que yo tengo? ¿Qué armas tú me das? Hay también flechas o saetas de fuego que en el espíritu lo podemos mostrar. Dios no lo puede mostrar, ¿verdad? Pero tienes que estar alineado a Dios, que Él te dirija, ¿verdad? En cómo confrontar y qué estrategia usar, porque como dije anteriormente, hay luchas personales, hay batallas personales que tú tienes que confrontar, pero sabes que tienes que saber que no estás sola. Que no estás sola, no tienes por qué temer. Él está contigo. Y que tenemos, es algo tan extraordinario como el Señor, tú lo vas a mirar cómo va a pelear, a pelear contra esas huestes malignas, y que está a favor tuyo.
pero Él te dará la estrategia a seguir. La adoración es otra arma poderosa, Entonces, no tienes que retroceder ante cualquier golpe de Satanás, sino al contrario, es momento de enojarte, el momento de ser de valiente y de usar esa osadía para poder confrontar. Amén. Tienes que ser valiente. Dice que los demonios son como las moscas, ¿verdad? Dice que son como buitres, están sobrevolando en el cielo, esperando el momento oportuno, ¿verdad?, para tomar su presa. Y la única manera de derrotar esas fuerzas opositoras es ¿cuál? Levántate y pelea. Amén. Así que tienes que entender que nuestro enemigo está bajo nuestros pies, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que cuando estamos hablando de cómo el Señor le entregó las llaves del reino a Pedro, ¿verdad? Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios nos ha entregado llaves, ¿verdad? Pero esas llaves solo las puedes usar con el conocimiento de Dios. Unas llaves que nos es entregado al pueblo de Dios, y esas llaves se usan para abrir puertas, ¿verdad? Puertas de poder. Puertas que saben aplastar al enemigo, pero como te dije anteriormente, conectadas con el Padre eterno, con el Espíritu Santo. Como recuerdas aquella guerra que confrontaba el rey Josafat, ¿verdad? Estaba gobernando Jerusalén, un pequeñito pueblo, con poca gente, ¿no? Con pocos habitantes. Indudablemente que no le da miedo, ¿verdad? Pero algo que a pesar del miedo que tenía Josafat, porque sabía que eran 3 ejércitos contra él, ¿no? Inmediatamente él, ¿qué hizo? Consultó a Dios. Guerreros que saben y entienden que no es con sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, y que inmediatamente consultó a Dios, y el Señor le dijo, tranquilo, fíjate lo que yo voy a hacer. Solo lo que te compete hacer a ti es levántate y súbete a aquel monte y ponte, pero antes de eso los puso en ayuno y oración. Y luego levántate con todo tu pueblo, sube al monte, y solo lo que tú vas a hacer es adorar. Y mira que de tal manera Dios confundió la mente de todos esos ejércitos enemigos de Josafat, y de tal manera que sin meter Josafat las manos, él venció. Solo lo que tenía es adorar. ¿Entiendes por qué es importante entender que no lo puedes hacer con tus fuerzas? Es invitar a Jesús. Es invitarlo al Señor y decir, Señor, ahora ¿qué estrategia hago? Y esos son reales. Y Él quiere que tú veas la poderosa mano para que tú te enamores de Dios, de Jesús, y te des cuenta que nuestro Dios no es cualquier Dios. Es el más que vencedor, es Dios sobre todos los dioses, y su poder es inigualable, su poder es inmutable, su poder es tan extraordinario e ilimitable. Pero eso tú lo tienes que creer, así que tienes que mantener tu fe. Así que levántate. Hay tanto de qué hablar, cómo pasa el tiempo, pero yo le voy a pasar el micrófono, la palabra a nuestra hermana, quien va a traer el segundo tema, ¿verdad? Mi hermana Angélica, que ya te seguirá dando más. Tengo mucho más que compartir contigo, pero no me quiero llevar yo todo, ¿verdad? Entonces tú sigue apuntando, por favor. Y también te invito, ¿verdad? Que ahí, si estás conectado, mándanos mensajes para que intercedamos por ti, o llama por teléfono en cabina. Ahí está todo anotado, ¿verdad? Para que tú te comuniques con nosotros. Adelante, Angélica. Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Bonita mañana tengan todos. Ahora quiero hablar, es el mismo tema, ¿verdad? No, es que le voy a dar un giro un poquito. Quiero traerles a memoria. Ahorita veníamos platicando acerca de las fobias que a veces tenemos. Ya sea algún animal, no es lo más común una fobia. En mi caso son las arañas.
que sí me dan mucho miedo, y cuando veo una y luego a veces estoy acostada y luego cierro los ojos y la sigo viendo y a veces hasta la sueño y luego tengo la sensación de que la traigo porque me dan mucho miedo las arañas. A veces si traigo un cabellito así en el brazo o algo que se me pegue, una pelusa, ahí me estoy sacudiendo porque mi cabeza me dice, ay, es una araña. Y entonces muchos tenemos ese tipo de fobias, ¿verdad? Algún animal, ya sea las lagartijas, a las arañas, a los ratones, a las cucarachas, a los gusanos. Todos tenemos algo que nos da mucho miedo, que nos dan ansias, que no sabemos a veces cómo reaccionamos cuando vemos un bicho de ese tipo, ¿verdad? Bueno, quiero mencionar que hay dos extremos, trayendo este tipo de ejemplos a una área espiritual, hablando de demonios y hablando de pelea espiritual, que era es el tema que estamos teniendo, levántate y pelea. Este tema es pues para líderes de iglesia, ¿verdad? Para hermanos que se están levantando. ¿Por qué? Porque esta guerra espiritual es general. Es para todo aquel cristiano que se levante en el nombre del Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué cuando yo estaba en el mundo, todo estaba bien, todo estaba tranquilo, luego venimos a los pies del Señor y como que empezamos a tener problemas y decimos, ¿por qué pasa esto? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque se despierta una guerra espiritual por nuestra alma. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo, quiere poseer nuestra alma, pero obviamente al venir a los pies de Cristo, Él se da cuenta que vamos a empezar a darle guerra y vienen este tipo de problemas, ¿verdad? Que Dios nos dé la victoria en todo momento. Y es aquí cuando tenemos estos dos lados. De este mismo modo, así cuando nosotros tenemos esa sensación de que hay una araña, de que hay un insecto cerca de nosotros, hay cristianos que pueden exagerar demasiado cuando se habla de demonios y hay otros que los subestiman de demonios. Son dos extremos que nos lleva a subestimarlos y pensar que no va a pasar nada, o ignorarlos por completo, o desconocer el tema, porque aún sabemos que hay cristianos que no tienen este conocimiento, ya sea que porque no se le dan en su iglesia, porque este tipo de temas no se tratan, tratan otro tipo de temas pues más relajados, más tranquilos, más bonitos, ¿verdad? Digámosle así. Pero el tema de los demonios que están queriendo hacernos guerra constantemente a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro todo. Entonces, ya me perdí poquito. Sí, tenemos estos dos lados opuestos, ¿verdad? De exagerar y de subestimarlos. Entonces, si es usted que quiere aprender acerca de este tema, bueno, pues ya dijimos el nombre del libro en el que vamos a estar leyendo los temas y exponiéndolos poquito. Ya que Dios le dé la sabiduría a usted para que usted siga indagando más, pidiéndole a Dios la sabiduría, porque de Él viene todo, ¿verdad? Este tipo de libros cristianos están inspirados en lo que Dios da, en lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Pues para enseñar al pueblo, ¿verdad? Para que no perezca, para que el pueblo no caiga, y a veces para tener victoria. El ignorar este tipo de temas es como, y decir, si no hablo de este tema, quiere decir que no va a pasar. Es como pensar que si no hablamos del calentamiento global, no va a pasar nada. Si no hablamos de política, no va a pasar nada. Si no hablamos de racismo, decimos no va a pasar nada, ¿verdad? Pero es algo real, que aunque no lo veamos, espiritualmente está pasando. Y aunque usted no sepa del tema, espiritualmente está pasando, y a veces usted no sabe por qué está pasando ese tipo de problemas, de dificultades, mas sin embargo es por eso es momento de empezar a abrir los ojos, ¿verdad? Porque el enemigo cada vez nos ataca más a la familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces el ignorar el tema no nos va a hacer que vivamos felices, no nos va a hacer que esto no esté pasando, ¿sí? Es como esa sensación que a veces tenemos.
Hay muchos paradigmas que necesita el Señor trabajar con nosotros, paradigmas que se tienen que romper y a través del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque no debemos de negar sus maquinaciones, como lo dice 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no tome venganza sobre nosotros, sobre su iglesia. Es necesario saber, ¿verdad?, cómo trabaja. Dice, no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos sus estrategias, no ignoremos sus, ahora sí que sus fortalezas y sus debilidades. Es necesario, ¿verdad?, aprender cómo tenemos, y yo creo que muchos porque no lo omiten, ¿verdad?, porque por muchas situaciones, a lo mejor porque tienen miedo, otros porque no tienen el conocimiento, otros porque hay muchos prejuicios, porque fueron enseñados de tal manera, pero es algo que es real. Una de las cosas que cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo liberando, ¿verdad? Estuvo liberando gente, ¿verdad? Y muchos ejemplos que habla Jesús en la palabra de Dios, y sobre todo también vemos a un Pablo que nos enseña a través de la carta de los Efesios, ¿no? Entonces todo esto tenemos que saber confrontarlo, ¿no? Y no lo debemos de ignorar. Como tú acabas de decir, hay un problema ahora sí, globalmente hablando, sobre el tema de lo del que está pasando sobre el clima, ¿verdad? Es muy serio el calentamiento global, que sabe que está sucediendo, pero cuando lo ignoramos, queremos ignorarnos porque no queremos saberlo, porque nos da miedo aprender de eso, vivirlo, ¿no? Pero es necesario para que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Sí, es necesario tener este conocimiento de todo tipo de estos temas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, está ese lado, ¿verdad?, de los hermanos que quieren ignorarlo, que no se les enseña, que no son instruidos, o que los están ignorando ellos por su propia voluntad. Y está el extremo de los hermanos que se enfocan de más, que cometen el error de estar hablando, ¿verdad? Hay momentos, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y me ha tocado, lo digo porque me ha tocado, gente que viene, que yo antes de conocer al Señor, cuando era inconversa, sin conocer absolutamente nada, venía y me hablaba, esto es del diablo y esto es del diablo, y uno lo puede tomar como, está loca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están hablando con la persona equivocada, porque si yo no conozco del tema, yo soy inconversa, yo no estoy fuera, entonces viene este hermano y me empieza a hablar, entonces uno piensa que algo está mal con él, o empiezan a sembrar miedo en los no creyentes que impiden que se acerquen a la iglesia, porque no, es que ahí se caen, hay esto, hay lo otro, y está ese miedo, ¿verdad? Y este tipo de sensaciones que nosotros decimos, que yo les comentaba, cierro los ojos y empiezo a ver arañas, y luego vemos muros con tranchetas, dicen, vemos demonios donde no los hay, de que es nuestra tanta la obsesión de algunos hermanos que cometen el error de, en vez de glorificar a Dios, glorifican más a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Porque hablan constantemente más de los demonios que de Dios, y los hablan con gente equivocada. Hay que saber con quién hablamos, ¿verdad? Hay que tener sabiduría para todo y en qué momento se va a hablar. Okay, y se no van a los extremos, ¿no? Sí, son extremistas. Extremistas, sí. Debe de haber un balance. Sí, siempre tiene que haber un balance, ¿verdad? Sabemos, y nosotros sabemos que hay una guerra espiritual que se está desatando en contra de nosotros, en contra de nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero hay gente que no lo entiende, no tiene la madurez para comprender este tipo de temas, y hay que ser sabios para querer hablarles, pedirle a Dios la sabiduría y cómo enseñarlos, cómo instruirlos en estos temas. Aún a nuestros niños, ¿verdad? Aún a nuestros niños, sí. Porque ignoramos mucho las maquinaciones. Hoy en día vemos cómo Satanás está haciendo, ahora sí que está avanzando, está haciendo mucha ventaja, porque vemos cómo, y luego antes lo hacía escondido, ahora es de más. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ya se descaró. Ya se descaró el tremendo. Y la iglesia, bien, gracias, muy pasiva, ¿no? Cuando no lo debemos ignorar, ¿no? Una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros niños, vemos que, ¿por qué? Porque su tiempo es muy limitado.
ya sabe que el Señor está aquí a las puertas, ya sabe que tanto a Satanás como a sus secuaces se le está terminando el tiempo y los va a arrojar a un lugar de tormento eterno, ¿no? Entonces tú debes de saber, tú eres la que tienes que educar a tus hijos. No todo lo que aparentemente ven en los celulares es bueno. ¿Sabías que Satanás trabaja mucho con nuestros hijos? Oye, hoy en día las películas de terror, sin darte cuenta, ya están subiendo. Ahora sí que ya están subiendo de nivel, ¿verdad? Es la misma mente de Satanás en esas personas que están creativas. Y la gente a multitudes van, sin saber que ahí está introduciendo su séquito de demonios, más todavía llevarlo a su casa. Y los niños con los juegos de Nintendo, juegos de matanzas, de peleas, ¿verdad? Y por eso las escuelas de Estados Unidos vemos cómo los jovencitos son tomados, estos jóvenes son tomados en la high school, entran y a matar gente. Ellos no son ellos, son mismos Satanás, pero ellos le abrieron porque no fueron, ahora sí, pues instruidos, ¿no? Ellos lo vieron como un juego normal y su mente ya está posesionada y es matar y destruir. ¿Cuántas víctimas, verdad? Niños, jóvenes, gente, familias, verdad, ha destruido porque la iglesia no se quiere levantar, o porque hay unos que se levantan, o porque hay otros que están, pues ahora sí, desapercibidos, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendas esas enseñanzas. Así que no te vayas, no te desprendas de la radio, conéctate, escucha, y luego, aparte de escuchar, empieza a notar y aprende para que tú sepas a defender tu casa. Sigue adelante, mija. Ok, bueno, continuamos. Están los cristianos, ¿verdad? Estamos. El caer en uno de estos dos extremos, ¿verdad? De hablar y atribuirle todo lo que nos pasa al diablo, decir, es que me paró el tránsito porque el diablo se interpuso. Pues no, ¿verdad, hermano? No se hubiera pasado esa luz roja, o hubiera arreglado la intermitente. Y atribuyen todo al diablo, y todo es el diablo, y todo es el diablo, y Cristo lo reprenda. Y entonces caen en esos extremos, ¿verdad? De ya no ver la gracia, simplemente ven todo del diablo, aunque no lo sea, aunque podría ser que los errores que le están pasando fue por consecuencia de uno mismo, por decisiones que uno toma, por malas decisiones, porque sabiendo hacer lo bueno, decidimos no hacerlo, entonces viene la consecuencia de nuestros propios actos y se lo atribuimos todo al diablo, ¿verdad? Como a veces pasa. Hay cristianos que se preocupan, que llegan a perder hasta amistades o gente que ya ni quiere hablar de ellos porque lo único que saben hablar es de las cosas del diablo y no glorifican a Dios con sus actos, ¿verdad? Hay que ser sabios en todo momento. Y el otro extremo, nuevamente repito, los que ignoran, los que no quieren ver, los que no quieren saber, los que no les interesa acerca de esto. Hay sabiduría que si no la compartimos de una sana manera va a llevar a la destrucción de algún creyente, y es ahí cuando vamos a hacer esa piedra de tropiezo. Y hay que recordar que Dios nos llamó a hacer luz, a hacer la sal, ¿verdad? No a infundir temores, ¿verdad? En gente que aún no está preparada para esto. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Si usted es líder de su iglesia, usted está obligado por la palabra de Dios a aprender más acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque le van a traer va a poder edificar a su iglesia. Un pilar fuerte no va a ser derrumbado tan fácilmente, y más sin embargo 10 pilares, 3 pilares o 4 pilares que estén en su iglesia, que se levanten en el nombre del Señor haciendo guerra, Dios les va a dar la victoria, ¿verdad? Va a ser un pueblo unido, un pueblo que clame a Dios y por sabiduría de cómo actuar. Sabemos que hay un espíritu de discernimiento que Dios da a algunos hermanos, no a todos, pero hay hermanos que Dios les da. Mas sin embargo, si usted no tiene ese espíritu de discernimiento, claro que Dios le va a dar sabiduría para saber interpretar en qué momento está siendo atacado espiritualmente y cuándo es a causa de alguna insensatez propia, de alguna debilidad propia
o algún capricho, algún desliz, algo que nosotros hayamos provocado. Hay que ser sabios en todo momento. El atribuirle todo a Satanás le da más, le estamos, digamos, haciendo comercial a él en todo momento. Yo recuerdo que cuando era joven había muchos jóvenes que hablaban que de Belcebú y que de otros demonios, y yo intrigada, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Mas sin embargo nunca supe que Dios podía derrotar a todos esos, pero sí sabía de estos tipos de demonios, y que el demonio de la muerte y no sé cuántos demonios había. Era una información malsana que de algún modo había llegado a oídos de esos jóvenes, y esos jóvenes se encargaban de hacerle comercial a Satanás cuando todos desconocíamos el poder de Dios. Entonces a esto me refiero cuando digo hay que ser sabios al momento de hablar. Si hay niños, ¿verdad? Porque los niños, ¿sabes?, no alcanzan a comprender este tipo de temas. Hay que hablarlo con gente madura, con los ancianos de su iglesia, ¿verdad? Me refiero a la gente espiritualmente madura, no físicamente ancianos, porque hay ancianos físicamente inmadurísimos, y hay otras personas jóvenes que son maduras espiritualmente. Hay que ser sabios en todo esto, hermanos. Sí, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Sabemos que Satanás no duerme y siempre está atacando en la noche, ¿no? Constantemente. Oigan, han oído eso, que allá se le subió el muerto, sí. ¿Verdad? Pero es algo muy real, que aún ni en sueños nos deja. Hay algo que tienes que saber, que el Señor siempre quiere, ahora sí que más que nada avisarte, más que nada el Señor quiere y te habla por sueños, ¿verdad? Te anticipa la pelea, la lucha, pero no es para que te dé miedo, sino porque rápido dobles rodillas, tomes autoridad en el Señor y que comprendas y entiendas la palabra de Dios cuando dice que la iglesia, y en Mateo 16:8, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia, pero contra una iglesia que está apercibida, preparada, ¿verdad? Una iglesia no debe de estar débil. ¿Quién es la iglesia? Tú eres esa iglesia, ¿verdad? Y el Señor te dice, yo tengo principios de reino, llaves de reino que te he entregado. Una de las cosas cual tenemos que aprender, nuestra identidad, lo que somos en Cristo, lo que significamos en Cristo. Muchos no saben la magnitud de la identidad que Cristo nos ha entregado, ¿verdad? Cuando tú sabes y entiendes la magnitud de tu identidad, es muy importante que sepas y entiendas que también Dios nos sentó en lugares celestiales, y si nos sentó en lugares celestiales para que operemos, ¿verdad? Luchemos, confrontemos, ¿verdad? Pero en el reino sobrenatural de Dios, ¿verdad? Por eso dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y una de las cosas, como dicen por ahí, que he escuchado, sí que le gustan las carnes frías, ¿eh? Así que bien alerta con eso, ¿verdad? Y no hay que descuidar, ¿verdad?, el propósito principal en el que Dios nos llamó. Él quiere que a los perdidos sean salvos, ¿verdad? Y quiere edificar nuestra vida, quiere lo mejor Dios para nosotros, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre, es lo principal. Pero si le damos más crédito, ¿verdad?, a las cosas que no son, y de una manera impropia, atribuyéndole a Satanás actos que él ahora sí que no hizo. Hay que ser sabios en cuanto a este tipo de temas. Probablemente ya haya usted escuchado, cuando uno empieza a hablar de esto, en la gente empieza a haber dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque se empiezan ellos a comprender. Así es que si usted está pasando por algo similar, ore al Señor, dígale a Dios que le dé la sabiduría. Y estos temas, pues, que sean de edificación para su iglesia, porque es el propósito que nosotros tenemos. Ayudarla a usted a edificar su casa, a edificar su familia, a edificar su vida, y que usted sea de bendición en la iglesia que Dios la ha puesto. Si en su iglesia no se hablan este tipo de temas, coméntelo con el pastor, anímelo a que tenemos que despertar, iglesia, ahora sí, tenemos que despertar y ver de qué manera está trabajando el enemigo para destruirnos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están cerrando. Yo vengo de una iglesia que se cerró, ¿verdad?
digamos, por 1000 razones, ¿verdad? Porque nos faltó sabiduría, porque el enemigo nos pegó tanto que muchos cayeron y no se han podido levantar. Mas, sin embargo, pues yo llegué aquí con la pastora Raquel, ¿verdad? Ha sido de bendición para mi vida, he aprendido mucho y es hora de que usted también aprenda, ¿verdad? Si usted se cayó en algún momento de su vida, es hora de que en el nombre del Señor se levante y empiece a declarar victoria, a declarar bendición, porque es lo que Dios quiere, que usted viva en victoria, que usted viva en bendición y con la sabiduría de Dios. Decimos, tenemos las armas. ¿De dónde obtenemos las armas, hermanos? De la Biblia, de la palabra de Amén. Dios. Ahí está Mientras todo. más le leamos, Dios nos va a seguir hablando. Nos va a seguir instruyendo, nos va a seguir enseñando, nos va a dar sabiduría, nos va a dar revelaciones, pero pues ahora sí, como dijimos el viernes pasado, hay que pagar ese precio, ¿verdad? No es gratis, no es fácil, mas sin embargo tampoco es imposible. Y vale la pena. Sí, esta guerra, hay que ser conscientes de los ataques del enemigo, pero sin desenfocarnos de que Dios nos ha dado el poder, nos ha dado las herramientas y nuestros ojos siempre puestos en Dios. Amén. No hay que glorificar a Satanás, ¿verdad? Hay que glorificar a Dios. Hay que decir, sí, el enemigo ataca, pero en Dios hay victoria. Sí, el enemigo te puede querer destruir, mas sin embargo, Dios es el que tiene la palabra, Dios es el que te va a dar las fuerzas para seguir adelante, para luchar. No por ignorar este tipo de temas quiere decir que no van a pasar. A lo mejor usted está pasando por algunos problemas y no sabe ni por qué. Ahora es tiempo de despertar, dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Si usted está pasando por una situación así, usted tiene que oír la voz de Dios, porque Dios dice que las ovejas oyen su voz y lo reconocen. Cuando nosotros hablamos por teléfono de alguien, con nuestra mamá, Reconocemos de su voz. inmediato reconocemos y no tenemos que preguntarles, mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿eres tú? No, ¿por qué? Porque ya oímos la voz, ya la conocemos, estamos... Convives con ella. Convivimos, hablas estamos... con ella, ajá. Lo mismo pasa cuando nosotros está pasando un problema, sabemos de quién es este problema, de parte de quién viene, y si este problema decimos es extraño o no es... bueno, sabemos de quién es, mas sin embargo cuando oímos la voz de Dios lo reconocemos inmediatamente, ¿verdad? Porque somos las ovejas del Señor, oímos su voz, lo reconocemos, lo glorificamos en todo momento, ¿verdad? Entonces, yo los invito nuevamente a que no caigan en estos dos extremos que pueden ser dañinos ambos, el no reconocer y el reconocer de más y el atribuir cosas que no son, no sabiendo reconocer si tal acto o tales consecuencias son creadas por mis propias decisiones, porque yo sé que hay veces que Dios le ha dicho, no hagas esto, mas sin embargo nosotros de aferradas decidimos hacerlo, vienen consecuencias y decimos, es un ataque del enemigo. Pues no era un ataque del enemigo, es consecuencia de tu desobediencia, que no hiciste caso, ¿verdad?, lo que Dios se te dijo. Aún escuchando claramente la palabra de Dios que se te dijo, no lo hagas. Y recuerdo en 1 Corintios 12:10 nos habla del discernimiento de espíritus. Dice Dios también que si nosotros no tenemos sabiduría y queremos que se la pidamos, ¿verdad? Y le podemos decir, Señor, ayúdame a identificar cuando es un ataque del enemigo, para saber qué estrategias debo de tomar para atacar, que primero es doblar rodilla, ¿verdad? Orar y doblar rodilla ante Dios, pidiéndole a Él que pelee por nosotros. Hay que tener la percepción de lo que estamos pasando. Bueno, hermanos, poderoso es Dios, ¿verdad? Es, que pronto se ve el tiempo. Sí, bueno, rapidísimo. vamos a pedirle a la hermana Ruth que continúe y para que nos dé y se apure, ¿verdad? Para que dar tiempo a las oraciones, interceder por los que están pidiendo oración. Amén. Sí, amén. Dios les bendiga. Seguimos con el tema. Se llama ¿De dónde vino Satanás? Y creo que muchos, ¿verdad? Muchos ya sabemos de qué se trata. Ya sabemos de dónde vino. Y realmente, pues, ahondar en ese tema de saber de dónde vino, pues más bien mejor a qué vino, ¿verdad? Porque saber de dónde vino, pues sí, hay explicación aquí en este autor nos explica muy ampliamente. Y pone citas bíblicas referentes, ¿verdad? De dónde vino, cómo fue que apareció. Simplemente lo primero que aclara es que obviamente Dios no lo creó para que fuera el diablo, ¿verdad? Dios lo creó de otra forma. Y
y más que nada es a qué vino. Y todos sabemos, ¿verdad? A matar, a robar, a destruir. Entonces, rápidamente nada más voy a resumirles el tema, ¿verdad? De que hay relación en todo lo que, hay relación en todo lo que él vino a hacer, hay relación en todas las áreas que para nosotros son, pues, del diario vivir, ¿verdad? Vivencias, experiencias del diario vivir, ¿verdad? Y obviamente que está se me fue la palabra, está empecinado en hacer lo suyo en las familias, ¿verdad? Está obsesionado, se me fue la palabra que es la correcta, en las familias, en la destrucción, ¿verdad? En que todo se venga abajo, y más que nada porque sabe que el tiempo es corto. Ahorita sí sabe que el tiempo es corto, entonces está trabajando horas extras, está trabajando a marchas forzadas sobre todas las familias, sobre los jóvenes más que nada. Y aquí en esta parte del tema, entre todo lo que explica, me gustó mucho esta parte porque viene como más dirigido, bueno, en cierta forma nosotros como madres que escuchamos a los jóvenes, ¿verdad? De lo que ellos viven, de sus vivencias, de lo que ellos experimentan, de lo que ellos les acontece para bien o para mal, ¿verdad? Todo lo que les pasa. Aquí hace una explicación de Lucifer, ¿verdad? De quién era él cuando estaba en la presencia de Dios. Viene la cita bíblica de Ezequiel 28:13, es que hay mucho que ahondar en este tema, hay mucho que explicar, hay mucho que sacarle, pero en sí, vamos a simplificarlo, era un tipo ministro de alabanza él, porque fue creado con mayor belleza, con mayor poder, como la segunda mano, la mano derecha, ¿verdad? de nuestro Dios, y cuando yo leí esta parte, basada en que él conoce de la alabanza, él conoce el poder que tiene la adoración, la alabanza, sabe lo que es la música, ¿verdad? En sí, entonces me gustó porque implica que él dice, de ser así, quizás nos explique en parte el interés de Satanás sobre la música. Cuando ya termina de explicar, ¿verdad?, que se dedicaba Satanás, Lucifer ahí en la presencia de Dios, qué mando tenía él, cuáles eran sus obligaciones, ¿verdad?, sus deberes. Dice, de ser así, quizás esto explique en parte el interés que tiene Satanás sobre la música. Él conoce más que cualquier otro ángel caído, dice, el poder que la música tiene en la vida de una persona, dice, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Pero obviamente para él todo es negativo, ¿verdad? Desde el momento en que fue un ángel desechado del cielo, ¿verdad?, que fue un ángel caído y se trajo a toda la tercera parte para que le ayudara. Desde ahí ya sabemos que todo es negativo, ¿verdad? Porque quiso ser como Dios, pero pues no lo logró ni lo va a lograr. Entonces está obsesionado en esa parte, ¿verdad? Pero aquí es lo muy importante que si él hay algo en donde más toma poder, en donde más toma espacio, donde más toma, es sobre la música, ¿verdad? Sobre la música, y ustedes saben el tipo de música que hoy se escucha con los jóvenes, que ya está más degenerada de que en otros años, en otras épocas. Ahora ya no hay nada de reserva ahí de que, ay, ¿qué quiso decir? No, ya está explícito todo lo que se está hablando en la canción, ¿verdad? Está tan horrible, tan grosero, tan tremendo. Pero sabemos, ¿verdad?, que de dónde viene, ¿verdad? Sabemos quién es el verdadero autor de la letra, ¿verdad? No los jóvenes que las están cantando, los que se dicen llamar artistas, que de nada tienen de artista. Sabemos que el verdadero autor es el mismísimo Satanás, ¿verdad?, que se ha metido ahí en esas áreas. Dice, sabemos que mucha gente lo llama... mucha gente que no creyente lo tiene como en cierta forma, lo tiene como un dios, y creen que Satanás es el Dios malo y que Dios es el Dios bueno.
Entonces ahí el diablo ha engañado tanto a la gente, a la humanidad, haciendo creer esa parte, ¿verdad? De que, bueno, pues, o sea, quieren ver a Satanás como si fuera un dios, y lamentablemente, pues no, ¿verdad? El dios, el príncipe de las tinieblas, lo mencionó Jesús en la palabra, ¿verdad? El príncipe de este mundo, pero obviamente en sí es simplemente nomás, pues, ¿cómo se lo puedo? Dice el diablo y el diablo y sus demonios saben que están condenados. Esa es una parte muy importante que espero que se nos quede, que lo entendamos y que los traigamos siempre a flote, ¿verdad? En cualquier situación que estemos atravesando, porque dice, el diablo y sus demonios saben que están condenados, dice, ellos odian a Dios, dice, y jamás se van a arrepentir, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, porque como dice, aunque tiemblan ante su inminente y eterno tormento en el lago de fuego, saben a dónde van a parar, saben a dónde van a ir a dar. Y esa es una parte muy importante, porque también no solo ellos, ¿verdad? No solo los demonios, no solo ellos, sino que también la gente, sus seguidores, ¿verdad? Sus servidores, que tristemente creen que están en contra del mundo, creen que están haciendo algo que les va a dejar algún beneficio, pero a fin de cuentas van a ir a parar a donde mismo. El que no se arrepienta, pues ese va a ser el final que va a tener, ¿verdad? Dice, y algo muy importante que dice dice, por supuesto que los seres humanos, es algo poderoso y emocionante. Bueno, a mí me encanta, de verdad, me encanta hablar de estos temas, pero ni se imaginan ustedes el poder tan grande del cómo nuestro Dios se manifiesta. Hemos tenido testimonios vivos, en nada más que ayer, ¿no? Mire, ya se acerca de este tema de el Día de Muertos, todo esto, ¿no? Donde los hechiceros con tiempo se preparan, ¿verdad? Haciendo sus tantas tonterías que hacen, pero no pueden ni podrán contra una iglesia que conoce la palabra de Dios. Y tenemos que estar alertas, pastores, tenemos que saber cómo confrontar a nuestro enemigo, porque algo que quiere es derribar a las iglesias, derribar casas de Dios, ¿verdad? Que estén apagadas, sin poder, sin autorización, cuando una iglesia lo tiene. Y algo que dice su palabra, que estas señales nos seguirán. No es que uno esté tras de los demonios, claro que no, pero cuando llega el momento de confrontarlo, lo tenemos que confrontar, ¿verdad? Y es una autoridad, es como, mira, el diablo no juega a odiarnos, porque nos odia con odio jarocho. Y cuando tú te levantas con esa autoridad, pues te da un coraje y le tienes odio. Y dice uno, Padre, me levanto. Y sabes que el domingo pusieron una serpiente ahí, un brujo ahí, y la partió y hizo sus cosas ahí. Pero vieras la mano de Dios, el poder de Dios que se manifiesta, porque lo que quiere es derribar. Y no lo va a lograr, como dijo la hermana, no lo va a lograr. Pero no va a lograrlo cuando una iglesia está percibida, tiene el conocimiento y sabe la autoridad y sabe cómo operar, ¿verdad? O lo que está diciendo la hermana ahorita, nuestra hermana Ruth, es que tienes que saber entender la magnitud del poder de Dios, el cual nos debemos de sentir como pueblo de Dios orgullosas de ser esas guerreras, de ser esas intercesoras, de ser esas atalayas, de ser esos centinelas. Una atalaya ve el peligro desde lejos, no cuando ya lo tiene aquí, ya te agarró desapercibida y ahora qué hago, ¿no? Es algo tan extraordinario cuando Dios te avisa por sueños, te prepara, te alerta.
Entonces, iglesia, levántate, apercíbete, y que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, Amén. Que nuestro Dios te da las estrategias y te dice qué hacer y cómo hacer, que hay momentos en que como pastores queremos confrontar sus luchas personales de ustedes, pero no podemos, son luchas personales, batallas que ustedes tienen que confrontar, ¿verdad? Una vez recuerdo hace un tiempo atrás que estaba yo dando la clase de guerra espiritual, me comentaron de una pastora de una iglesia chica que estaba ahí opresionándola a una bruja, y me decía que una de mis ovejas, que fue oveja de ellas, y que se comunicó con su con aquella su pastora, que era su pastora, y que fuéramos nosotros, ¿verdad? Pues a confrontar. Y yo le dije, Señor, déjame lo que el Señor me indique. No, yo por mí yo entraba y le entro porque me encanta ver la mano de Dios. Pero cuando le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy, confronto, como todo un David, ¿no? David siempre ir a las batallas, siempre le pedía autorización a Dios y cómo hacerle. David y sus valientes fueron diestros, ¿verdad? Y como vemos nuestros antepasados, como ellos, esos grandes héroes de Dios, un Gedeón, un Abraham, ¿verdad? Vemos grandes héroes de Dios, vemos a una mujer guerrera. Oye, me encanta hablar de Débora, ¿no? Bueno, tantas mujeres guerreras que Dios nos pone como ejemplos, ¿verdad? Y el Señor me dijo, no, deja que ella confronte su lucha, su pelea, su batalla. Y lo único que yo le dije, mija, dile a la pastora que si quiere venga y la instruimos. Y la instruyo. Pero sabes que ella no fue, no le interesó la clase, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué el Señor me dijo, no vayas, es su batalla y ella tiene que confrontarla. Y así va a ser batallas que tú tienes que confrontarlas. Por eso es necesario aprender, estar apercibidos, ¿verdad? De conocer sus estrategias, sus maquinaciones, sus mentiras, pero sobre todo, más importante, conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Esas perlas preciosas, principios de reino, que llaves que Dios nos entrega, que tenemos que descubrir. Esta llave, ¿para qué me sirve? ¿Verdad? Entonces el Señor nos dio el poder para atar. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero te fijas cómo está alineado el cielo y la tierra. Tenemos que estar alineados con Él, y la única forma de estar alineados con Él es buscar su presencia, es decirle, Señor, ¿qué hago aquí? Tenemos que ser más astutas que Satanás. Sí, dice su palabra, sí, hay que ser mansas, pero también tenemos que ser astutas. Tenemos que ser más astutas que Satanás. Entonces, de verdad, yo quiero que sepas la magnitud y el poder que hay en Dios y te enamoras de Él, de esa valentía, ¿verdad? Adelante, hermana Ron. No, sí, muy cierto todo eso, muy cierto, porque pues ya con el conocimiento, ¿verdad? Entregado, ya nomás es ponerlo por obra, ¿verdad? La palabra es muy clara. Y esta parte que nos menciona aquí, donde dice, Dios y Satanás no están en el mismo nivel. Dice, solo Dios es Dios. Él es el creador, el eterno e infinito. Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, en todos lados está al mismo tiempo y soberano, con toda autoridad suprema. Y acá sobre Satanás, pues simplemente dice, es un ángel caído. Dice, creado, finito, ilimitado, en conocimiento y en capacidad. Dice, Él no lo sabe todo, Él no puede hacer todo, no puede leer tu mente. Dice, es más, como mencioné antes, solo puede estar en un lugar a la vez. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que tiene sus seguidores, obviamente que tiene sus huestes, sus gobernantes y tiene de todo. A una parte muy importante en este aspecto, de que una vez yo escuché en una predicación, un mensaje muy, muy poderoso, pero nos mencionaba que muchas de las veces el diablo y sus huestes y sus gobernantes y sus potestades están trabajando a tiempo completo.
están más organizados que a veces que una misma iglesia, están más capacitados, están tan bien adiestrados, ¿verdad? Que ellos van sobre su presa, ¿verdad? Sin titubear, sin temor de nada, porque pues para ellos eso que es, ¿verdad? Estamos hablando de huestes demoníacas, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo malo, ¿verdad? Y dice, ahorita saben que el tiempo es corto y están trabajando a marchas forzadas, dice, se manifiestan con mucho más autoridad en muchas áreas, dice, porque quieren abarcar todo y arrastrarse al que se deje, al que se pueda. Entonces ahorita, en realidad, pues relativamente todo esto se trata nada más de estar alerta, de estar preparado, de estar consciente, de no confundirnos en que Satanás tiene el mismo poder que Dios o tiene la misma autoridad que tiene, o sea, definitivamente no. Definitivamente no, porque no le va a ganar, porque si eso hubiera sido posible, ¿verdad? Que le ganara, pues entonces Dios y el diablo estarían del mismo lado, ¿verdad? Y esto no es así, ¿verdad? Entonces ya entendemos esa parte. Dice, esta situación... Y perdón que te interrumpa tantito, mija. Aparte de que fueron seres criados por Dios, también fueron criados para obedecer la voz de Dios. Eso es lo que quiero que tú tengas bien entendido. Fueron creados, y díselo, tú fuiste creado para obedecer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con esa autoridad. Tú no tienes que elevar a Satanás, no, al contrario, lo tienes que someter. En vez de que Él nos tenga sometidos a nosotros, oprimidos, de ninguna manera lo permitas. ¿Sabías que el miedo le da poder a Satanás? No tienes por qué tener miedo, no permitas que el miedo te domine. Sé que muchos grandes hombres de Dios, ¿tú crees que no tuvieron miedo? Pues claro que sí, hasta yo tengo miedo, ¿verdad? Pues que soy humana. Pero una cosa muy diferente a que nos dejemos dominar por el miedo. Así que no permitas que el miedo te domine, que es una de las cosas que cuando Él habla, grita y dice de cosas, tú no tengas miedo, es más, ni lo escuches, ¿verdad? No pierdas el tiempo a escucharlo. Entonces, así que creo que quede bien entendido, fueron seres criados por Dios, así que por lo tanto, es más, a veces hasta son más obedientes. Sí, van a lo suyo, a trabajar como debe de ser, sí, luego, no, tú cuando los echas fuera y les he dicho, ustedes fueron creados para obedecer el nombre de Jesús, así que salgan fuera ahora, mira que son reobedientes. Sí. ¿Verdad? Reconocen la autoridad de Jesús. Reconocen la autoridad de Dios, Así que es algo, me emociona de verdad. El poder de Dios, me encanta. Así que cuando llega un momento, uno siempre va a hacer pelea y pelea, Dios te lo va a indicar. Siempre, pero siempre hay que estar firmes, ¿verdad? En nuestra fe. ¿Y quién es nuestro Dios? Sí, mi hermosa. Y todavía tenemos tiempo, creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Así que miren, hermanos que nos escuchan, que no se me vayan, no se desconecten. Una de las cosas que nos encanta es que usted nos promueva la palabra. Nosotros sin Dios no somos nada. Es la palabra que edifique al pueblo. Así que por favor usted ahí, pues díganle, invítelos que los viernes a las 9:45 es una palabra para edificar su vida. Y si usted tiene fe, es que lo seguro que lo tiene, pues comparta este tema con sus amigos, familiares, qué sé yo, que el Señor lo use para dar esta predicación o tema o enseñanza, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y le damos las gracias a Ibarra, a Tony Antiveros, a Marta Marina, a Marta Miranda, y Eric Castillo, gracias por sintonizarnos, gracias por esas palabras de ánimo. Para nosotros son muy importantes sus comentarios. Y ahorita vamos a orar por el hermano Pedro Gutiérrez. Muchas gracias, hermano Pedro, por las palabras que nos manda a llamar, ¿verdad? Que nos comenta aquí. Y mire, hay tantas cosas que decirles, pero de que ustedes me encantan, de verdad que para nosotros nos honran y para nosotros son muy importantes ustedes. Si ustedes para Dios son importantes, de verdad que para nosotros lo son, y agradezco mucho su apoyo, de verdad que lo agradezco mucho. Nosotros sin Papito Dios no somos nada, y el Señor es el que nos va diciendo qué temas hablar,
Créanme que oramos por ustedes. Antes de ponernos en las manos de Dios, oramos por esos radioescuchas que solo Dios conoce, ¿verdad? Y miren, yo quiero orar, interceder por Pedro Gutiérrez, que él pide oración para sanidad de su ojo izquierdo. Yo sé que Pedro, usted cree en el poder de Dios y dice que estas señales les seguirán a los que creen. Por la fe, hombres y mujeres, ¿verdad?, hicieron milagros, proezas y maravillas. Cuán importante es mantenernos en esa fe y creer que Dios, Pedro, lo va a hacer. Así que en este momento lo pongo en las manos de Dios y nos unimos. Que el Señor, si el Señor es su voluntad, abrirle puertas para operarlo, Él sabe cómo hacerlo. Pero de que el Señor, ahí están tomando fotos, mis hermanos, porque a veces queremos orar por todos, de verdad que sí, pero estamos tomando fotos de sus peticiones y créame que nos los llevamos a casa estar intercediendo. Tenemos también una oración de todos los días de intercesión por todos en general, ¿verdad? Pero en esta mañana pedimos y nos unimos por Pedro Gutiérrez en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahí donde Él está, si tu voluntad, que tu voluntad es sanarlo, papá, pero solo tú sabes usar los medios como tú quieras usarlo. Pero si tu voluntad es sanarlo, tocándole en el nombre de Jesús, que yo creo que sí, tócale su ojo, ese ojo izquierdo, Padre mío, por el poder y la autoridad que nos has delegado, Padre mío, y creemos que tú vas a sanarlo para que Él pueda tener, Señor, y pueda mirar, Señor, y dale una vista del 20/20, Padre mío, que sí puedes dárselo, claro que sí, en el nombre de Jesús. Y yo creo que Él va a dar testimonio, Padre mío, que nuestro Jesucristo tiene poder para hacerlo. En el nombre de Jesús declaro sanidad en la vida de Pedro Gutiérrez, ¿verdad? Y gracias también por Alicia Villa, también te pedimos por salud. Solo tú sabes lo que ella tiene sobre su cuerpo, pero atamos y rechazamos, cancelamos toda opresión de enfermedad, de dolencias que salgan ahora del cuerpo de Alicia. Y ella cree, Señor, en tu palabra, que por tus llagas, por las llagas de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, ella recibe la sanidad ahora en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Padre mío, y restauración. Restaura su corazón de cualquier marca, Señor, que el enemigo le haya, Señor, acechado en su corazón. Límpialo, restáuralo, libéralo, Padre, abrázala donde ella está ahí, Señor, ese manto de tu gloria, Padre mío, donde está ella, acobíjala, que ella sienta, perciba el Espíritu Santo, que yo sé que ella la está tocando, puedo sentir su presencia, puedo mirar en el Espíritu, Señor, que tú estás con ella ya trabajando. Sí lo creo, Espíritu Santo, te damos gracias por la sanidad de Pedro, por la sanidad de Alicia, por la restauración. Acobíjala, abrázala, que cuánto tú la amas y cuán importante es para ti. Y por todas aquellas personas que nos están escuchando, Espíritu Santo, que si se encuentran enfermos ahora en el nombre de Jesús, ellos reciben la sanidad, Señor, por el poder de la fe. La fe, Señor, es creer, es mirar, es sentir, Señor, que tú ya estás haciendo algo a su favor, que lo que tú deseas es que sean prosperadas en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, que el poder, la autoridad se desate sobre tus guerreros, que se levanten y peleen en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos. Bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos sus casas, sus ministerios y sus dones, Padre mío, cancelando, destruyendo, anulando toda conspiración satánica que se quiera levantar en contra de ellos, en contra de sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y muchas gracias. Yo quiero no me quiero despedir sin antes hacerles una grande invitación, mis hermanos. Saben que Dios me dio una palabra y yo estoy obedeciendo lo que el Señor como iglesia, ¿verdad?
Es lo que el Señor me puso a hacer. Y se llama 3 horas en el monte adorando. Si usted no sabe adorar, allí va a aprender a adorar. Y si usted sabe y va a sentir que cuando está el poder de la adoración, porque Dios dice su palabra que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si usted era un adorador, pero por X o por Y está allá en el mundo, el Señor lo está buscando ahora para que se levante una vez más y comience a adorar en el nombre de Jesús, y que a través, cuando un pueblo sabe adorar, cambia una atmósfera a una atmósfera de poder y de gloria, donde los cielos se abren y ahí el Señor empieza a sanar, empieza a restaurar y empieza a liberar, que es lo que el Señor va a hacer. De verdad que estamos ahora sí que a las expectativas de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Por eso le estamos haciendo la invitación a usted. Sí, a usted. A usted el Espíritu Santo le está convocando para que el día 9 de septiembre, ¿verdad?, esté junto con nosotros en un mismo espíritu, alineándolo con el cielo y la tierra, adorando 3 horas, adorando en el monte, en el nombre de Jesús. Y esta palabra, mire, trae Jeremías 31:6. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín: vengan, vayamos a Jerusalén y adoremos a nuestro Dios. Así que si usted se quiere levantar como un adorador, véngase, que era, pero ahora Dios lo levanta una vez más. Así que lo invito, ¿verdad? Estamos ubicados, anótele ahí, anótele: Ejido San Gavino y esquina con Monte, Memphis. Ampliación Nuevo San Isidro. Estamos allá estamos por aquel rumbo de donde está la cárcel de menores. El tribunal de menores. Estamos en carro unos 3-4 minutos usted llega, ¿verdad? Entonces, de todos modos, anote mi teléfono, es 657-141-2217. Ahí estaré contestándole para que usted vaya ese día, amén. Así que para nosotros es un grande privilegio y lo esperamos el siguiente viernes a las 9, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, y claro que todavía hay más peticiones, pero... Sí, por Juan Pablo Ortiz, por Jessica Salas, que pidió por su familia. Sí, ¿verdad? Ya las anotamos, miren. Ya tenemos a Rodrigo, Juan. Janet pide por su matrimonio. Ajá, Alejandro Márquez también, Norma también, Janet. Oh, muy bien, aquí estamos, ya están anotados, mis hermosos, ya están anotados. Igual seguimos orando por las peticiones pasadas, para los que nos están escuchando, seguimos orando por esas peticiones también. Y también que nos manden sus, ahora sí que los milagros que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga, los queremos mucho, un abrazo muy fraternalmente a todos ustedes. Los esperamos el siguiente viernes a las 9:45. Y compartan, por favor, nuestra página, esta página de Shekinah, por favor. Dios me bendiga y me los guarde. Los amamos. Amén. Amén. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte, Memphis. Ampliación Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.